Y nos acompaña, como habíamos dicho, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Mena. ¿Cómo le va? Gustavo, ¿Qué tal? gracias, bienvenido. Bueno, muchas por gracias acompañarnos. Bueno, Gustavo, qué cierre de año, ¿no? Qué año agitado, intenso en lo legislativo igual, ¿no? Porque a pesar de que tuvieron que buscarle la vuelta con las sesiones, estábamos repasando un informe que usted había presentado hace un tiempito atrás, un año muy intenso. Fue un año intenso porque, si bien legislativamente el año arranca el 1 de marzo, hubo extraordinarias, hubo sesiones en enero, en febrero. Después, bueno, estuvo ese parate por la cuarentena inicial, pero después se aprobó ese protocolo de sesión virtual y la verdad que hubo mucha actividad de comisiones en realidad. Hubo mucho en la bicameral de NEU, porque la verdad que ha habido decretos de necesidad y urgencia también en un número importante. Y después hubo muchas sesiones, así que de hecho ahora el 29 vamos a tener una entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? ¿Cómo fue la adaptación al sistema virtual? ¿Usted tenía la otra experiencia también? Digamos, por ahí a veces hace más dinámicas las cosas, más dinámicas, menos dinámicas. Sí, es más complejo. No es lo mismo. Nosotros lo cuestionamos bastante al sistema, pero hay que reconocer que funcionó bien. Al principio más o menos, ¿no? Sí, hubo una prueba que fue fallida, pero después la verdad que funcionó bien. Tiene un doble sistema, la videoconferencia, pero después hay un sistema muy seguro a través del celular, con un sistema de enlace directo con la cámara para dar el quórum y para votar. Es absolutamente seguro, la verdad que eso estuvo muy bien. Y bueno, después las dificultades están dadas en algunos lugares del país por la conectividad, por la calidad de la conectividad. Hubo diputadas que recurrentemente tenían problemas para loguearse, para votar, pero creo que el saldo, hay que decirlo, hay que darle la derecha en esto, sobre todo a Sergio Massa. Ahora, no es equiparable en absoluto a lo que es un debate presencial, de ninguna manera, por eso nosotros pedimos en los sucesivos protocolos la prerrogativa de que ciertos temas, que el oficialismo tiene todo el derecho de plantear el temario que quiera, pero ciertos temas debían debatirse presencialmente, y la última prórroga estableció como regla la presencialidad. Así fue la última sesión, así va a ser la del 29, y solo pueden conectarse virtualmente aquellos que tienen una excepción basada sanitaria, en el COVID, pura y exclusivamente. Como se vio en la del IBE, ¿no? Exactamente. Que se vio bastante. Exactamente. Así que esa es la regla, al menos hasta ahora, hasta el 3 de enero. De los muchísimos temas que obviamente hay para repasar y que el tiempo nos corre, me gustaría centrarme en algunos políticamente importantes, sobre todo para Chubut. El tema reparto de fondos, nación, provincia, la cuestión de la coparticipación, que ahora se discutió mucho con el tema de Capital Federal. Un proyecto que creo que debe estar en comisión, supongo, que presentó usted junto con Torres, tiene que ver con, bueno, asistencia especial para Chubut, una provincia que usted dice perjudicada. ¿Cómo sigue esa cuestión? ¿Se desinfló? ¿Hay un reclamo permanente? ¿Está ideal el momento para discutir el reparto con las provincias? Sí, bueno, la nueva coparticipación es una deuda pendiente desde el año 96. La reforma del 94 dijo que había que establecer un nuevo régimen. Eso es una deuda pendiente. Es muy difícil porque la coparticipación es un acuerdo. Entonces, la ley viene después, la ley de nación y la ley de cada provincia. Primero se tienen que poner de acuerdo las provincias. Para que una suba, otra tiene que bajar. O bien tiene que bajar la nación y aumentar el pedazo de la torta, digamos, que va a las provincias. Esto, la verdad que se ha venido poniendo parches desde hace muchos años, y lo que se ve es mucha discrecionalidad. La ley de coparticipación es del año 88, Chubut tiene ese índice del 1,53, provincias como La Rioja, por ejemplo, tiene 2,15, con menos población. Pero más allá de eso, los recursos que van por fuera de la coparticipación, este año fueron 200.000 millones de pesos prácticamente. Los ATN, sería. Están los ATN y hay otros. ¿Pero vinculado a pandemia? No. En general. En general, de libre disponibilidad, digamos. Técnicamente se llaman discrecionales, no lo digo en un sentido peyorativo. Bueno, esos estuvieron casi en su totalidad dirigidos a la provincia de Buenos Aires. Alfredo Cornejo habla de un pesoducto, ¿no? De la Casa Rosada a La Plata. Y la verdad que es real. Por eso nosotros presentamos ese proyecto de ley allá por el mes de junio, porque se veía venir que ante la falta de un plan del gobierno provincial para salir de esta crisis que se agudizó en julio del año pasado, hace un año y medio empezó
la demora persistente en el pago de sueldos y nunca más se remontó eso, al contrario, cada mes que pasa la situación es peor, la deuda se agranda. Así que tomando dos datos. Uno, y lo digo esto por quienes dijeron que ese era un proyecto demagógico, esto está previsto en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 9, para más datos, que desde 1853 dice que el Congreso tiene la potestad de disponer auxilios a aquellas provincias cuyas rentas no alcancen a cubrir sus gastos ordinarios. ¿Por qué dice esto la Constitución? Porque más allá de que estamos divididos en provincias, más allá de la autonomía de cada provincia, todos somos argentinos. Entonces, acá tenemos el ejemplo concreto con la educación. Los chicos de Chubut no tienen clases regularmente hace 2 años. Entonces, no se puede resolver esto diciendo, bueno, que se joroben en Chubut si tienen un gobierno que no está en capacidad de asegurar el servicio de educación, si no está en capacidad de garantizar el pago en tiempo y forma de los salarios. Ahí tiene que estar el auxilio nacional. Y por otro lado, el monto que se proponía, 30.000 millones de pesos, surge de la diferencia del presupuesto 2020, que preveía gastos por erogaciones por 113.000 millones de pesos y recursos por 80.000, 80 y pico mil. Esto era 5.000 millones por mes por 6 meses. Por 6 meses. Que es casi el equivalente a una masa salarial. Exacto, no era una solución de fondo, pero por lo menos permitía estabilizar la situación. Bueno, ese proyecto de ley intentamos que se tratara, tuvo más acompañamiento del que preveíamos, le pegamos en el palo, pero bueno, no fue posible tratarlo. Ahora, disculpen, hago un parate acá. ¿El gobierno de la provincia y el Ejecutivo colaboró en gestionar con otros legisladores en esto que parecía una solución? Yo veo que el gobierno provincial no gestiona, sinceramente lo digo, porque después hubo una segunda chance, que es cuando se trató el proyecto de ley de presupuesto para el 2021, que se aprobó hace 20 días. La verdad que nosotros ahí, para los que decían que esto era una solución imposible, demagógica y no sé cuántas cosas, el proyecto de ley vino con una ayuda, por ejemplo, para la provincia de La Rioja, por afuera de la coparticipación. Que nosotros decíamos, bueno, a ver, si es por necesidad, no hay ninguna provincia que tenga más necesidad que Chubut. Si es por justicia, bueno, La Rioja tiene un índice superior a la de la provincia de Chubut. Además se crearon un fondo especial para los municipios de la provincia de Buenos Aires. Para la provincia de La Rioja el proyecto de ley contemplaba 9.500 millones de pesos. Se terminó aprobando por 12.500, es decir, encima se le dio más. Y nosotros hasta el último momento, yo recuerdo que ya eran las 6 de la mañana, en el tratamiento en particular del proyecto de ley de presupuesto, planteé por lo menos darle un trato equitativo. La verdad que nosotros tuvimos, y esto también debo destacarlo, una muy buena receptividad del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que entendía la situación, pero de alguna manera él, digamos, lo que quedaba claro es que ni siquiera había recibido llamados o gestiones desde el gobierno de la provincia. Que la verdad que es llamativo, porque cada vez que el gobierno nacional necesita un aval para el consenso fiscal, que dicho sea de paso, el consenso fiscal va a implicar más carga tributaria para los comerciantes, para las industrias, para las pymes de Chubut. Bueno, ahí está la firma de... Siempre está el tema de los juicios a Nación, ¿no? De tener que decir está la firma del gobernador, el desistimiento de juicios ganados, el juicio por el tema de la diferencia de coparticipación que tuvo una cautelar hace exactamente un año favorable, cuando cambió el gobierno, se acordó suspenderlo, se desiste ahora. Cuando se le metió la mano en el bolsillo a la ciudad de Buenos Aires, que es un precedente muy grave, porque hoy se lo hace con la ciudad de Buenos Aires, mañana se lo puede hacer con otra provincia, por eso muchas provincias lo vieron con recelo. Córdoba, por ejemplo, no firmó esa solicitada de apoyo. Pero sin embargo, cuando es para pedir este tipo de auxilio, para pedir más obras en el presupuesto, bueno, la verdad que la provincia ha estado ausente, el gobierno de la provincia ha estado ausente. Y a la hora de gestionar. Y en comparativa con el año pasado, digamos, usted le tocó trabajar en presupuesto en dos gestiones distintas. ¿Esto se mantiene en el final de la gestión de Arcioni anterior, con otra Cámara, y ahora, digamos, en general son situaciones políticamente iguales a nivel provincial y a nivel nacional? ¿Qué mirada tiene sobre eso? Mire, imagino que su pregunta apunta a cómo era la comparativa con el trato del gobierno anterior. Yo creo que el gobierno anterior, más allá de todos los cargos y reproches que se le puedan hacer,
hizo una medida en términos de federalismo fiscal muy relevante, que es devolverle a las provincias el 15%. Esto hay que hacer un poco de historia. El gobierno justicialista de los 90 privatizó el sistema jubilatorio, ¿sí? Entonces los aportes y contribuciones de los empleadores y empleados lo pasaron a recaudar las AFJP. Pero la ANSES tenía que pagar las jubilaciones que se habían dado a lo largo de los años anteriores. ¿Cómo hacía? Bueno, en aquel momento se le metió la mano en el bolsillo a las provincias con el pacto fiscal del año 93. 15% de las provincias se destinaba a pagar jubilaciones. En el 2008, cuando se reestatiza el sistema jubilatorio, ese 15% debió habérseles devuelto a las provincias. Sin embargo, todos los meses entre el 2008 y en mayo del 2016 a las provincias se les sacó esto. La verdad que muy pocas provincias se quejaron. 3 provincias nomás llevaron la cuestión a la Corte: San Luis, Córdoba y Santa Fe. El resto hizo la venia y la verdad que, bueno, la provincia de Santa Fe gana el juicio en la Corte en noviembre del 2015 y la verdad que el gobierno anterior le devolvió ese 15% a todas, a las que habían hecho juicio y a las que no habían hecho. Pensemos en términos de dinero de hoy. Si hoy nos sacaran el 15% todos los meses, estaríamos todavía en una situación muchísimo peor, ¿no? Probablemente serían 700, 800 millones de pesos menos por mes. Así que la verdad que eso es un dato irrefutable. Después, en la comparativa de obras, bueno, la verdad que, por ejemplo, se había logrado la atención para obras portuarias, aeroportuarias, el nodo de conexión a la línea de 500, que la no realización en marzo de este año se dejó sin efecto una licitación sin plazo, hicimos los reclamos, hicimos un pedido de informes, se nos dijo no, esto se va a hacer, la cuestión es que no se hizo, no se arrancó, se acaba de frustrar una inversión privada en Pampa del Castillo, en el sur de la provincia, por 130 millones de dólares, justamente porque no está ni siquiera en ejecución el nodo de acceso al interconectado. Así que yo creo que la verdad que en términos de federalismo hemos ido para atrás. Hablando de inversiones que no llegan, y hay un tema que está muy en agenda ahora, esto de la falta de gestiones que usted dice, que es las inversiones en materia ferroviaria, ¿no? Que es la noticia que va a haber dinero para invertir hasta el norte de la Patagonia y volvemos a quedarnos en esta zona sur del país afuera. Bueno, eso, claro, la semana pasada en realidad se anunciaron desde el Gobierno Nacional las obras ferroviarias en función de los convenios que se habían firmado en el año 2015 en el gobierno de Cristina Kirchner entre la República Argentina y la República Popular China. Se anunciaron todas las obras que están previstas ahí: el Belgrano Cargas, la línea San Martín, el Nor-Patagónico, material rodante para los trenes urbanos del AMBA, pero la única que no se anuncia es el Transpatagónico, que iba desde Choelechuel, San Antonio, Madryn, Trelew, Rawson, Comodoro Gallego. La verdad que creo que es justo la región que más necesita este enlace, ¿no? Para una concepción además estratégica, ferroportuaria, para compensar las desventajas que tenemos en términos de logística, los costos de flete, es decir, no solo como posibilidad de desarrollo, sino también de abaratamiento de costos de las mercaderías, de los productos que consumimos en la góndola, sin ir más lejos, ¿no? Así que sí, hemos hecho los pedidos de informes, ahí son obras por casi 5.000 millones de dólares, y la verdad que tampoco vemos al gobierno provincial, no ha dicho una palabra sobre esto. ¿Y en el caso personal de comunicarse con usted en su condición de legislador tampoco? No, la verdad que no. Yo no quiero hacer una cuestión de personalización. No, pero como herramienta de gestión, pregunto, sí, más que nada. Me parece que, bueno, por un lado, obviamente nosotros no tenemos que esperar ningún llamado para hacer para pedir esos informes, sí. Pero sí, lo ideal sería obviamente coordinar una estrategia. Tener una coordinación, obviamente. Además, obviamente no es el mismo el peso institucional que tiene un reclamo del Poder Ejecutivo Provincial del que puede hacer un legislador, esto está claro, ¿no? O de los 5 legisladores juntos, en todo caso, o los 8. O los 8, por supuesto. Digamos, uno ve una contradicción entre lo que pasaba hasta el 10 de diciembre del año pasado, en donde se estaba, inmediatamente atento a reclamar cualquier cuestión, y de golpe hay un silencio estampa frente a todas estas cuestiones que hablan de un trato discriminatorio. En el presupuesto estuvo por aprobarse, se hablaba de una zona aduanera especial para la provincia de La Rioja. Yo en el debate lo dije, esto es
una barbaridad. En realidad están haciendo un paraíso fiscal. Perdón, dije la provincia de La Rioja. La Rioja. Quise decir la provincia de Misiones. Porque directamente era una zona en donde no se pagaba IVA, ganancias, bienes personales, impuesto al cheque. Y bueno, y en esa cuestión muchos gobernadores chillaron, porque obviamente no por nada contra la provincia de Misiones, sino que iba a generar un éxodo de empresas. El Ejecutivo lo vetó ahora, hace 2 o 3 días, si bien era algo más atemperado lo que se aprobó. Pero bueno, vemos que en todos esos debates me parece a mí que estamos ausentes, ¿no? Notoriamente ausentes. El tema de agenda del cierre de la provincia del Chubut pasa por la minería. ¿Cómo lo ha seguido el proyecto presentado por el gobierno y todo lo que se ha generado en torno, que tiene que ver con hechos de los últimos días, ¿no? Bueno, es una cuestión que, digamos, está planteada, creo, de un modo desprolijo. Es evidentemente un posicionamiento muy fuerte del gobierno nacional, en donde el gobierno provincial se ha alineado de un modo también sorpresivo, porque, bueno, por un lado por la postura que tenía el gobernador antes, por otro lado por algunas manifestaciones. Se habla de que hace 10 meses se viene trabajando, sin embargo, nunca hubo ninguna información pública en ese sentido. Se habla de una zonificación que, de acuerdo a la ley 5001, la tiene que hacer un Consejo Provincial del Ambiente que se constituyó hace, no sé, 15 días o 10 días antes del envío del proyecto de ley. Pero es una cuestión que básicamente concierne al justicialismo en todas sus variantes, ¿no? Porque está muy claro que es el gobierno nacional, el Frente de Todos, digamos, el que lo impulsa a nivel nacional, el oficialismo provincial, el radicalismo tiene su postura, que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo, así que, digamos, es una cuestión que concierne específicamente a los dos oficialismos, que además tienen supermayorías para resolver esta cuestión. Evidentemente irrumpe en un momento de debilidad fiscal notoria de un gobierno provincial que, en un hecho inédito que no tiene registro en la historia argentina, que deba durante 6 meses un medio aguinaldo, por ejemplo. Es una cuestión que le da, además del perjuicio que le causa a miles de familias, además del perjuicio que le causa a toda la población, porque el no pago en tiempo y forma de los salarios paraliza el Estado provincial y eso perjudica también a los que no trabajan en el Estado provincial. Obviamente le da una debilidad negociadora, que imagino que por eso hay tanta sumisión ante toda esa discriminación de la que veníamos hablando, y también imagino lo pone en una situación muy desventajosa frente a esta exigencia clara que ha hecho el gobierno nacional, ¿no? Que ha jugado muy fuerte, que ha venido... no lo hemos visto, por ejemplo, Chubut no tiene clase hace 2 años, no lo hemos visto al ministro de Educación en un debate en una comisión de legislatura, pero sí al secretario de Minería, por ejemplo, ¿no? Entonces esto marca un poco la tónica de este debate. Bueno, y la situación con el diputado de López, ¿no? Era un poco la pregunta también. ¿Cómo ha impactado? ¿Qué mirada tiene sobre esto? Bueno, obviamente es una imagen que impacta ese video. Creo que, bueno, el PRO ha reaccionado, hizo las presentaciones. Nuestros diputados, los diputados del radicalismo, tomaron también una decisión en el ámbito legislativo en cuanto a la conformación del bloque, pero además creo que no es solo la cuestión esta del video, sino también la denuncia pública de alguna manera o por audio que ha hecho la diputada Loy Jones, que en ese sentido me parece que también los diputados Paglerón y Aguilera han sido muy claros, han hecho lo que dice la Constitución provincial, que es la acción judicial de vindicación. Así que creo que en esto lo que se ha actuado es muy claro. ¿Y en lo institucional, en la relación pro-radicalismo? No, ¿Esto lo afecta mirando al futuro? Que, digamos, un hombre de la política también mira el escenario venidero, ¿no? En mi opinión personal, no, porque esto es, en todo caso, es una actuación, es un hecho de una persona concreta, no es de un partido. Al contrario, el partido de su pertenencia, digamos, ha tenido una reacción y una actitud muy clara. Así que yo creo que en la Argentina
de alguna manera se ha asentado un fenómeno, después de toda la implosión del sistema de partidos, lamentablemente, ¿no? A fines del 2001, lo que hemos tenido es procesos hegemónicos que generaron mucho daño político, pero también mucho daño institucional, mucho daño económico, que es la hiperconcentración del poder, recordemos el 54% del 2011, el vamos por todo, y del otro lado toda una oposición fragmentada que no podía ejercer ninguna función de control efectivo, más allá de lo discursivo, ni de bloqueo en el Congreso. Bueno, lo que tenemos hoy es un fenómeno de bicoalicionismo, y yo creo que eso hay que cuidarlo, porque no solo genera competencia electoral efectiva, sino que además genera equilibrio de poder, que la República lo necesita, digamos, ¿no? O sea que usted es partidario cuando vengan confrontemos lo que pasa en el Senado, donde esa situación no está, y lo que pasa en la Cámara de Diputados. Bueno, hay cuestiones que son muy graves para nuestra condición institucional, como la reforma judicial, como la reforma que se ha aprobado ahora para el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que tiene un rol clave en un futuro sistema acusatorio que se va a implementar. Bueno, sin embargo, en la Cámara de Diputados la situación es otra. La movilidad, el manotazo que le van a pegar a los jubilados ahora. Este año, producto de la ley de emergencia, a los jubilados le debieron haber tenido un incremento, de acuerdo a la fórmula de movilidad aprobada en el 2017, del 42%. Han tenido, según la categoría, la mitad de eso. Y ahora en el Senado se ha aprobado una ley de movilidad que no va a tener en cuenta la inflación, es decir, que va a ser un zarpazo importante. Sin embargo, esto que se va a tratar el 29 en diputados, no está garantizado que se apruebe. Ahí han salido también los diputados Graciela Camaño, Sarguini, Rodríguez y demás, diciendo que no están de acuerdo con esto. Y yo no sé si se va a juntar los 129 votos para aprobarlo. Entonces, desde esta perspectiva, pensando en la salud institucional del país, yo creo que pensar más allá de lo que es Juntos por el Cambio, incluso en este fenómeno de ampliación de esas alianzas, yo creo que eso es una cuestión a tener muy en cuenta, ¿no? Sí, entonces está claro la convención que va a realizar el radicalismo seguramente el año que viene para definir esta estrategia. Es un año electoral, 2021, renuevan mandato, bueno, en el caso suyo se cierra su mandato de 2017, hay que tomar una definición, usted dice seguir juntos en este frente. Bueno, es una cuestión que se discutirá en la convención, yo creo que esa es una definición, el radicalismo es un partido nacional, y es una definición, nosotros estuvimos hace poco hablando de esto con las autoridades partidarias nacionales, bueno, con los distintos referentes, y creo que esto es algo que tiene un consenso más allá de los matices que tiene cada provincia. Hay provincias, Mendoza, por ejemplo, es una coalición todavía más amplia, ¿no? que los tres partidos que la integran a nivel nacional. Está lo que ha pasado acá con Rawson, con el caso de Damián Bis, además de la muy buena performance electoral, lo que ha hecho en términos de gobernabilidad y de resultados de un municipio que lo agarró como está la provincia ahora, ¿no? Bueno, ese es el desafío, de poder ir ampliando la conformación de los frentes, porque no solo hay que pensar en porcentajes de votos para ganar elecciones, sino después para gobernar y gobernar bien y con resultados satisfactorios. ¿La última mía va por la reelección? No, eso es una cuestión, creo que es más que prematura charlarla o tratarla en este momento. Me parece que además con todas las... Ustedes, bueno, yo he puesto a disposición una rendición de cuentas, como lo he hecho al final de cada año, y me parece que nuestro enfoque, nuestra cabeza tiene que estar puesta en términos de las responsabilidades que tenemos. No podemos estar todo el tiempo hablando, discutiendo de candidaturas, de temas. Eso se verá a su debido tiempo y son decisiones, como siempre, colectivas, orgánicas, no son decisiones individuales. Pero en cuanto a las aspiraciones políticas, un poco redoblo acá lo que preguntaba Ariel, del Senado también se habla mucho. Acá vino Lizurume, un programa y dijo: mi candidato para el Senado, si me preguntan a mí, es Gustavo Mena. ¿Puede ser un desafío, ya que hablaba que falta ese equilibrio, que lo ve en la Cámara? Puede ser, yo creo que con el curso de los meses se verá. Primero hay todavía, creo, muchísimas cosas para hacer y el año electoral falta mucho todavía. Gracias por la visita, Gustavo. Gracias, muy gentil. muy amable.